Hola a todos, muchas gracias por la invitación a los organizadores. Mi nombre es Julia Ismael y en este rato vamos a estar conversando sobre el tamizaje sobre cáncer rectocolónico basado en test de sangre oculta. El cáncer colorectal es un problema de salud pública en nuestro país debido a que tenemos una incidencia media alta y una mortalidad también media alta. Sumado a ello, se cuentan las inequidades del sistema de salud, que ya lo vamos a comentar. Vemos que la incidencia son los colores más azules, que tiene que ver con otras partes del mundo, como Estados Unidos, Europa, Oceanía y Japón, que tienen incidencias elevadas, y esto tiene un correlato con el índice de desarrollo humano. Acá vemos la incidencia, y en este eje el índice de desarrollo humano, y vemos una correlación lineal entre ambos. A menor índice de desarrollo humano, menor incidencia, y cuanto mayor es el índice de desarrollo humano, mayor la incidencia de cáncer colorectal. En tanto que la mortalidad no presenta este mismo patrón. Tenemos una mortalidad media alta también, pero ahí se parece a los países con menores ingresos. Y graficado de otra manera, de este lado del gráfico son las mujeres y los hombres, pero se repite el mismo patrón. Los países con altos ingresos vemos que tienen una muy elevada incidencia en relación a una mortalidad relativamente baja en proporción al número de casos, en tanto que en los países con bajos ingresos la mortalidad y la incidencia son casi equiparables. Siendo la situación en números en nuestro país, el cáncer colorectal se producen casi 16.000 casos nuevos por año, es el segundo cáncer incidente tanto en hombres como en mujeres, y la mortalidad es cercana a los 9.000 muertes, y también ocupa el segundo lugar de mortalidad por cáncer. En cuanto a qué podemos hacer para enfrentar esta enfermedad, se cuentan con los programas nacionales de tamizaje, que es aplicar un test a una población asintomática a fin de detectar una enfermedad o factor de riesgo. Entre ellos se cuentan el programa del cáncer de mama, colorectal y cervicuterino. Y tengamos en cuenta o en mente algunas definiciones como que diferencian el tamizaje poblacional o screening de respecto de otras formas, que es aplicar la unidad de medida es una población asintomática con el fin de detectar una enfermedad o factor de riesgo, y en contrapartida, la búsqueda de casos o tamizaje oportunista o case finding es aplicar a un test, a una persona, con el fin de detectar una enfermedad en forma temprana, y es en la práctica lo que se hace en un consultorio. ¿Qué se espera del tamizaje? Que al aplicar esta estrategia en una población, disminuya la mortalidad por esa causa específica, comparada con una población general equivalente no sometida al tamizaje. Para que el tamizaje sea efectivo, tienen que darse algunas características, por un lado de la enfermedad, la población a estudiar, y que exista una prueba diagnóstica o test. Respecto a la enfermedad, la oportunidad para el diagnóstico temprano o el tamizaje es una vez que el tumor se hace detectable, pero antes de la aparición de los síntomas, que sería esta la ventana de oportunidad. Y justamente el cáncer de colon tiene una secuencia de carcinoma muy bien conocida, de largo periodo de evolución, con una enfermedad preneoplásica que permite su tratamiento oportuno, evitando y más económico al paciente, evitando otros tratamientos más invasivos. Respecto a la población a estudiar, debe darse una alta prevalencia, que sí es el caso del cáncer de colon. Debe haber accesibilidad a la prueba que estamos proponiendo, lo que sea, si fuera test de sangre oculta, videocolonoscopía o el método de tamizaje preferido, debe estar disponible para todos los candidatos, para la población completa. En el caso del cáncer de colon,
serían todas las mujeres y hombres entre 50 y 75 años, y debe ser una prueba que permita la adhesión por parte de la población, es decir, la compliance por parte de los usuarios. En forma gráfica, ¿qué nos aporta el tamizaje en cáncer en general? Que uno aplica una prueba masivamente a una población, los que dan positivos pasan a una segunda instancia, que sería hacer el diagnóstico de esa enfermedad con alta precisión, el cual debe estar accesible. Los que tengan hallazgos pasan a hacer la confirmación para diagnóstico y estadificación, y los que den efectivamente una enfermedad neoplásica ser referidos para el tratamiento definitivo. Esto lo que nos muestra es cómo el tamizaje organiza el sistema de salud sin sobrecargar los niveles de mayor complejidad de salud, sean los hospitales de alta complejidad, el nivel 2 y 3 para derivación, y la mayor parte se puede resolver en el primer nivel de atención, en la sala, centro de salud, o incluso en el domicilio del paciente, en caso del FID, que se realiza en la privacidad del hogar. ¿Cuál es la estrategia recomendada por el Programa Nacional de Cáncer de Colon? Que a las personas adultas de riesgo promedio, es decir, que no tengan síntomas ni antecedentes personales ni familiares y estén entre los 50 y los 75 años, se ofrezca el test de sangre oculta. A todos los demás que tengan mayor riesgo deben ser invitados o derivados a una colonoscopía. Desde la Fundación GEDIT desarrollamos el año pasado una guía de práctica clínica justamente relacionada al tamizaje de cáncer colorectal en personas de riesgo promedio, donde nos hicimos estas preguntas. ¿Cuál era la edad de comienzo del tamizaje? Si 45 años o 50, si había una superioridad entre cuantitativo y cualitativo, y si en la población de riesgo promedio expuesta a estrategias de tamizaje podría extenderse el intervalo de FID cada 2 años. Esta fue la metodología utilizada, se plantearon las preguntas de investigación, se hizo la revisión sistemática de la literatura, los hallazgos fueron valorados con AGRI, y luego fue resumida la evidencia y se desarrollaron los marcos de decisión con GRED. Este es el diagrama de flujo de los hallazgos, y estas son las 3 guías que finalmente fueron seleccionadas. Cómo fueron valoradas para ver si efectivamente cumplían con los requisitos para hacer una adaptación de guías, y respondiendo a la primera pregunta, ¿cuál es la edad donde el tamizaje poblacional en las personas con riesgo promedio ofrece una mayor reducción en la mortalidad causa específica? Se analizó la situación del cáncer colorectal en Argentina, solo contamos con los datos de mortalidad, y vimos que para el año 2018, según edades, es bastante menor el número de muertes entre 45 a 49 años que más adelante. Esto si lo vemos en números porcentuales, vemos que entre 45 a 49 años solo representa menos del 3%, y visto en un gráfico de barras, vemos esta misma tendencia, siendo más importante la mortalidad entre los 60 a los 70 años de edad. Pero la duda surgió porque en datos donde se comparan diversas cortes de personas que fueron seguidas a lo largo del tiempo, se ve que a las personas que tenían este rango etario entre el 85 al 89, es la línea roja, tenían menor cantidad de cáncer, menor incidencia de cáncer colorectal que los que tenían este rango etario entre el 2012 y 2016. Para responder la pregunta, no encontramos evidencia directa que compare 50 o más versus 45 a 49. Sí se incluyeron 3 estudios europeos donde incluían pacientes desde los 45 años, pero sin embargo no reportaron el análisis de subgrupo por edades, probablemente por no tener poder estadístico suficiente.
Solo una guía incluyó una recomendación condicional para el inicio de tamizaje en este rango etario, basado en un modelo, que es el MISCAN, que como sabemos, los modelos parten de ciertos supuestos y tienen ciertas limitaciones. Esto para mostrar que posiblemente haya un tema de cohorte según edad. Las personas que tenían 50 años en el año 2000 tenían una baja incidencia de cáncer colorectal. Sin embargo, los que ya cumplieron 50 años hacia el 2020, tenían 45 a 49 años en el 2020, vemos que aumenta la probabilidad de padecer cáncer de colorectal, pero es mayor la probabilidad de tener cáncer de recto. La recomendación por parte del panel de expertos basado en la evidencia es no realizar un tamizaje rutinario en personas de 45 a 50 años, pero sí una decisión individualizada basada en los riesgos individuales en el contexto de un consultorio. En cuanto a la comparación entre quali y cuantitativo, tampoco hubo evidencia indirecta. Se realizó un modelo de árbol de decisión, valorando básicamente la precisión de los métodos en cuanto a sensibilidad y especificidad sobre la incidencia en mortalidad por cáncer colorectal y la tasa de uso de videocolonoscopía y sus complicaciones. Para destacar que si bien el test cuantitativo requiere un laboratorio y el cualitativo no, la posibilidad de que el cualitativo pueda ser leído por múltiples operarios requiere un entrenamiento, un mayor despliegue de entrenamiento para la interpretación de numerosos operarios, lo cual puede introducir algún sesgo o alguna dificultad en la lectura. La otra cuestión es que debido a que el test cuantitativo tiene una mayor especificidad para detectar cáncer colorectal, y que reduce el requerimiento de videocolonoscopías, lo posiciona le da un balance favorable para su uso. Y sobre todo en contextos donde la colonoscopía es un recurso limitado. También otra cuestión referida a los recursos necesarios, requeridos, si bien el costo unitario de los test cuantitativos es mayor, se compensaría con reducir el número de videocolonoscopías necesarias y la menor tasa de complicaciones relacionadas. La recomendación por parte del panel es el tamizaje en personas de riesgo promedio entre 50 a 70 años con test cuantitativo. Y la última pregunta que se planteó para esta guía es si se podía prolongar el intervalo de tamizaje con test de sangre oculta, que tampoco se encontró evidencia indirecta, solo una guía que estaba basada en un modelo europeo, y el panel sugiere que el test cuantitativo y cualitativo se realicen de forma anual, si bien la certeza de la evidencia es muy baja para estimar cuál podría ser la diferencia entre una y otra estrategia, el realizar test de forma anual seguramente incrementa los costos, pero lo consideraron un riesgo menor en contrapartida con mejorar la adherencia y reducir las pérdidas de seguimiento que son bastante frecuentes en la estrategia de tamizaje poblacional en nuestro medio. Finalmente dejo esta diapositiva donde tienen mis redes de contacto, y recordar que no toda la salud debe seguir enfocada solo en COVID, que debemos volver a poner el ojo en las crónicas no transmisibles, entre las cuales destaca el cáncer de colon rectal. Muchas gracias y quedo atenta a los comentarios o a cualquier pregunta.